Bueno, lo primero, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante chulo. Es un tema que me pasó Carlos Lorca, y el caso es que él me comentaba que me decía que hoy en día podría ser que a lo mejor el aumento de los gráficos realistas, el tamaño de los juegos, que afecte negativamente a la experiencia del jugador, porque al tratarse de juegos, por ejemplo, de mundo abierto, pues muchas veces la jugabilidad se pierde, ¿no? Hay menos interacción, a lo mejor, y al mismo tiempo, pues el fotorrealismo lleva a que los videojuegos pesen mucho más. Y entonces, en muchas ocasiones, esto siempre obliga, a veces, dependiendo del ordenador que tengamos, pues a tener a lo mejor solamente un juego o dos en el ordenador, y eso impide que juguemos con otros juegos. Así que nada, parece que hoy en día hay una tendencia creciente hacia el hiperrealismo, siempre hay excepciones, como el último de que acaba de salir, ¿no? El de Marvel y el de League of Legends, que salieron estos días. Y trataremos de analizar un poquito esta tendencia creciente y definiremos lo que es este hiperrealismo, claro. Y eso, trataremos de analizar esta tendencia y a debatir sobre el impacto del realismo en la jugabilidad, la mecánica y el disfrute del jugador, intentaremos reflexionar sobre el valor comercial y artístico del realismo en la industria. Si podemos, pues exploraremos alternativas al hiperrealismo. Y todo esto con el objetivo de aprender un poquito más de todos nuestros invitados. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a los cuatro principales invitados, que son Carlos Lorca. Luego os voy presentando un poquito con más detalle, pero bueno, en principio deciros que Carlos Lorca es mentor aquí en la escuela, en Creactivate, de Weapons y Props, y aprovecho para deciros que tenemos ya las plazas abiertas para la próxima convocatoria, así que cuando queráis podéis entrar en la misma página web, lo tenemos también en redes sociales, y podéis hacer la preinscripción, que es gratuita, y ahí informaros de todos los cursos que tenemos, todas las mentorías, y si os interesa, pues apuntaros, que merece la pena. Son 3 meses de mentorías individuales y está bien chulo, con buenos profes. Y bueno, también tenemos para hablarnos de este tema a David Montero, David, que es cofundador y CEO de Melbot. Tenemos a Dani Jiménez, que es escritor y también es redactor en la revista Navi Games, y a Josema, director de cine y también cofundador de Melbot y director creativo. Luego os presento con un poquito más detalle. Bueno, me presento yo soy Miguel Rubio, soy concept artist y trabajo ahora mismo en Creactivate como coordinador de eventos. Así que es un placer teneros a vosotros. Muchas gracias a los demás por estar aquí con todos nosotros. Os comentaré cuál es la estructura que vamos a seguir. Vamos a estar durante media hora. Tenemos a los invitados, a los especialistas, a los expertos en la materia, que nos van a hablar alrededor de entre 5 o 10 minutos cada uno, sin ninguna interrupción, sobre este tema. Y luego abriremos 30 minutos de debate entre vosotros 4, ¿vale? Y vamos hablando, un debate, una conversación sobre los temas que vayan surgiendo durante vuestra exposición. Y luego la última media hora vamos a abrir el micrófono a todo el mundo para que podáis preguntar a los invitados, o también podéis dar vuestra propia opinión. Lo vamos a limitar a 2 minutos, ¿vale? De intervención para la gente que está de público. Y, por supuesto, si luego ya no hay más tiempo, pues, y queréis intervenir de nuevo, estupendo, ¿eh? Así que, sin más, empezamos y vamos a darle la palabra a Carlos, que fue el que propuso el tema. Carlos, que, como decía antes, es artista 3D y aparte es mentor aquí en la Escuela Creactivate de Props y de armas y de weapons. Así que cuando quieras, Carlos, el tiempo, los 5 minutos son tuyos. Buenas. Vale, os voy a explicar por qué surgió esta pregunta, que llevo arrastrando mucho tiempo, porque veréis, bueno, mi background, yo llevo 8 años trabajando en la industria, he estado trabajando en Secret Six, en Decagon Studio, en Digital Coalition, y he trabajado tanto en estilizado como en realismo, pero si algo he descubierto a lo largo de estos años es que creo que se está perdiendo un poco la esencia
¿no? De que los videojuegos eran un recurso para inhibirse de la realidad, ¿no? Tengamos un ejemplo. Tú, antiguamente tenías el Medieval y es una historia de un caballero antiguo medio muerto que tiene que salvar al mundo. Y dices, vale, no tienes que buscarle como el hilo, ¿no? Es decir, vale, es un juego, te entretiene, adelante. Pero a día de hoy, lógicamente hay que aceptar que todo va evolucionando, ¿no? Y que a la vez que evoluciona los softwares y la capacidad de los mismos para poder hacer trabajos con mayor calidad gráfica y con una alta potencia para efectos especiales, animación y demás, creo que también se está yendo un poco a veces de la rama y se hacen proyectos que realmente lo único que pueden tener éxito es en marketing, ¿no? Voy a poner un ejemplo sin discrepar, ¿vale? Y sin faltar el trabajo de nadie. Tú haces un marketing de Star Wars Outlaws, dices que es el mejor juego, de mundo abierto, calidad increíble, y luego ves un juego que puede tener una calidad increíble, pero se ha abandonado otras partes, como es el guión, la puesta en escena, lo que llamamos nosotros ese dressing, ahí ves errores en the environment, como cortes y demás, que dices, hombre, tendría que haber tenido una supervisión. Y también ves errores de animación. Y lo comparas, por ejemplo, con un juego de hace más de 10 años como es el Red Dead Redemption, y la calidad que tiene el juego de acting y demás, con menor potencia, por así decirlo, con menores recursos, es mucho mayor. Entonces, ahí se discrepa el concepto de que se están abarcando como proyectos que son más pesados en cuanto a calidad gráfica. Creo que nos estamos yendo, sinceramente, de esa línea que teníamos de liberación del mundo real y estamos buscando como que todo tiene que ser muy abarcado a la realidad que vivimos, ¿no? Y al final se hacen juegos pobres. No sé, puedo poner más ejemplos, pero supongo que estáis de acuerdo conmigo, como que se intenta coger la mayor calidad posible, la mayor... Que el jugador vea los pelos del brazo, que artísticamente, yo hablando como artista 3D, es una oportunidad, ¿vale? Porque, bueno, al final se busca trabajos de calidad, pero aún así también se pierde la esencia. Al final haces un juego que quieres abarcarlo todo y se queda en poco. Os pongo ejemplos también, ¿vale? De mi trayectoria. Yo cuando trabajé en el Medieval Remaster, teníamos el juego de 1998. Al final es una remasterización del juego. Y pudimos hacer como mejoras, pero respetando lo que era la línea del juego, ¿no? Entonces eso estaba más pensado para los fans de la saga, claramente. Pero luego, por ejemplo, en proyectos como el Lords of the Fallen, el último Lords of the Fallen, el cual fui lead artist de armas, se buscaba como la mayor calidad posible del arma, que por parte está muy bien, porque hicimos un gran trabajo, pero también creo que afectó especialmente a la calidad del juego, porque luego hay partes del juego que debido a la necesidad excesiva de que se vea claro también, hace que se empobrezca en otras cosas. Ves animaciones raras, ves como fallos de guión. Creo que, no sé si me explico, quiero decir que no se abarca todo lo que se debería abarcar como se podría haber hecho antes, ¿vale? Uno de los que yo creo que lo hace muy bien son los de From Software, ¿vale? Soy muy fan, ¿vale? Se los defenderé siempre, pero es verdad que como que funciona muy bien su motor gráfico y hacen un juego que visualmente es una sacada de olla, porque como que no quiere acercarse a la realidad, pero hace lo que quiere el jugador, que es jugar a un juego y que le invada, ¿no? Que le absorba y que pueda disfrutar del juego. No que hagas un juego que le venda la moto y diga, wow, pues es que tienes esto y vas a verlo súper bien. No. Quiere que leas un libro, por ejemplo. Quiere que leas un libro y lo disfrutes. Entonces, ese era mi pensamiento también como jugador. Creo que se están haciendo juegos que visualmente pueden estar muy bien, pero de verdad necesitamos tanta calidad, ¿sabes? Yo creo que no.
Yo creo que necesitaríamos jugar a juegos que nos alejen un poco de la realidad, porque si intentamos hacerlo muy realista, ¿no? En plan de que queramos que se vea de todo, que se haga de todo, al final es como en Black Mirror, ¿no? En plan, al final vamos a hacer algo, nos vamos a quedar sin ideas y vamos a tener que hacer un juego en el cual tengas que sentir dolor real, ¿sabes? Y creo que hay que saber tener los límites. Entonces, ese es mi pensamiento. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Damos el paso ahora a David. David, como os decía antes, es David Montero, es cofundador y CEO en Melbot. Y que sepáis que acaban de sacar ahora mismo el juego Gods TV. Bueno, y estamos en desarrollo, aún no sale. Todavía no lo habéis sacado. Bueno, pero ya por la publicidad por lo menos ya anda ahí funcionando y ya se puede ver. 2026, no pasa nada. En el 2026, vale. ¿Y cuál el que tenéis ahora? Porque tenéis ya de antes el Melbits, que es el super juegazo vuestro. ¿Me escucháis bien? Es que esta habitación tiene mucho eco. ¿Sí? ¿Está bien? Se oye. Sí, no, bueno, nosotros haciendo muy rápido, ¿eh? Yo estuve mucho tiempo en Novarama cuando Invisimals trabajando para PlayStation y luego para Bandai Namco, también a partir de Novarama, luego montamos Melbot, que aquí está Josema, que es socio mío, y hacemos Service, de hecho empezamos haciendo más infantil, que estamos saliendo de ahí. Y hemos hecho, pues mira, ahora hace poco salió un juego para Nickelodeon que sale Dora la Exploradora, Patrulla Canina y hemos hecho My Little Pony, ¿vale? Esto es Work for Hire, ¿vale? Que se llama. Y ahora estamos tirando hacia juegos propios más rollo estilizado, ¿vale? Yo soy del bando estilizado, ahora, ¿vale? Me pongo en y estamos tirando más a Kid Adult, a más gamberros, más Adult Swim, Futurama, South Park, con acción, bueno, un poco eso. Vale. Seguro que, por ejemplo, al respecto, seguro que tienes un montón que opinar, porque precisamente sí, lo que hacéis vosotros es totalmente lo opuesto a lo al hiperrealismo. Sí, a ver, yo creo que es una decisión creativa. No es ni malo ni bueno. Hay usuarios, o sea, hay usuarios que les mola, ¿no? Que se vea el poro del personaje. A mí que se le vea el poro al héroe me da totalmente igual, pero entiendo que hay todo tipo de usuarios, ¿no? Y luego a nivel ya más, bueno, yo voy a hablar por mí, no tanto por Melbot. Para mí, esto es como un bodegón, ¿no? Vale, yo te hago aquí un bodegón de unos plátanos y unas manzanas que parezcan hiperrealistas, ¿no? O tú puedes hacer un cubismo, o tú puedes hacer, quiero decir, al final es una decisión creativa. El Red Dead, por ejemplo, que antes lo ha dicho Carlos, a mí, por ejemplo, esta gente me parece interesante, es realista, pero lo que le da la profundidad son los tiros de cámara, el guión, ¿no? Entonces, es una serie de elementos y de capas que se superponen. A mí me gusta mucho el estilizado y el cartoon, pero esto es un tema mío, no digo que es mejor ni peor. Es como Disney, ¿no? Disney cuando empezó fueron los primeros que realmente pudieron poner música a algo y que el personaje se mueva con la música. Esto en el realismo es un poco más complejo. A mí el realismo me aburre, pero esto es un tema personal mío. La simulación en general a nivel de gameplay no me interesa mucho. Sí que es verdad que como los efectos visuales, creo que sin un contexto o con otras capas no tienen... Yo me veo una peli de Marvel mala y a lo mejor hay buenas y malas, ¿vale? Hay más malas que buenas, ¿vale? Para mí. Y al principio o ves un juego muy, muy chulo, ¿no? Con muy buenos gráficos y los primeros 5 minutos son wow, ¿sabes? Wow. A los 10 minutos te da igual. Para mí. De hecho, si tiene una buena gameplay, un Mario Bros funciona y un Tetris también. Pero son como decisiones creativas, o sea, no creo que esté mal el realismo. Creo que a futuro lo realista, creo que la IA se lo va a comer todo, en mi opinión, porque es algo más técnico o artesanal que artístico. No sé si me explico. Entonces, pero hay momentos que mola, también. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que no. Mola ahí que el coche brille y que no sé qué y tal. Hay cosas que son chulas, pero creo que son cosas muy estéticas y muy superficiales. Para mí, vuelvo a decir, para mí, ¿vale? No quiero sonar aquí de bandos,
Pero a mí, por ejemplo, a nivel creativo me interesa mucho más lo estilizado, vamos a llamar, o lo cartoon, porque te permite jugar con más cosas, ¿no? Por ejemplo, antes decíais, ¿no? Si todo es muy realista, pues vete abajo a la calle a pasear, ¿no? Esto es una broma. O vete de viaje. Pero no, si es una aventura chula, ¿no? Pues tienes que meter un interface o tienes que meter alguna cosa para entender un poco cómo funciona. Pero yo creo que cuando sumas gameplay y sumas otros conceptos, creo que al final es una decisión creativa. O sea, no es ni malo ni bueno. Pero a mí, a nivel de creación, no, prefiero perder tiempo en transmitir una sensación que en que ver los pelos o los poros del héroe. Vale, mi opinión. Y ya está. No estoy en contra, que me entendáis, pero que a mí me parece mucho más fácil utilizar algo a nivel creativo, algo más que aproveche un poco, ¿no? El formato y que no parezca una foto. De hecho, hablando de foto, tú puedes hacer una foto mal hecha, o tu padre, cuando te hace una foto tu padre mal hecha, ¿sabes? Entonces, pero luego puedes pillar un fotógrafo de la leche, ¿sabes? Y hacer una foto increíble. Pero al final es un tema de luz, tiro de cámara, intención, ¿no? Entonces, en sí mismo creo que es una decisión creativa, sin más. Y se pueden hacer cosas chulísimas, estoy seguro. Y Guay, guay. Pues muchas gracias, David. Yo creo que estáis dando algunas ideas bastante chulas y luego las vamos a seguir comentando en la segunda parte, o sea que súper bien. Qué bueno. Bueno, Daniel Jiménez, te presento. Dani es productor, también es escritor, redactor, como decía antes, en Navi Games, lleva más de 7 años en la industria y está de enhorabuena porque hoy acaba de publicar una novela en la editorial Terra Ignota titulada Relatos de un mundo en ruinas. Así que aún está a puntito de salir a la venta, o sea que justito para hacer un regalo perfecto para Navidad. Así que toma buena nota. Cuando quieras, Dani. Muchas gracias por comentar lo del libro, la verdad. Bueno, el libro parece más serio de lo que realmente parece, de comedia. Se llama así, pero realmente es de risa. Bueno, yo en cuanto al tema realismo en los videojuegos siempre le he visto un par de problemas. Como ha dicho David, es un tema creativo, es artístico, es una decisión que tú tomas para un público, para otro público. Hay gente que le gusta más el estilizado, yo también soy más de estilizado. Yo me lo paso mejor jugando a indies porque creo que hay más variedad y se experimenta más con muchos aspectos visuales, de gameplay y de todo. El principal problema que le suelo ver siempre al realismo y al hiperrealismo es que envejece muy mal. Siempre envejece fatal. Un juego estilizado suele envejecer mucho mejor que un realista. Ahora mismo vemos juegos realistas y flipamos. Quizás ya estamos en ese punto en el que quizás no se puede avanzar mucho más, pero cuando tú ves un juego realista de hace 10 años, bueno, de hace 10 años que, claro, está Red Dead Redemption, que se nos vale, esa es trampa, es injusto. Pero por lo general los juegos envejecen bastante regular. Y entonces creo que ese es uno de los principales problemas que tiene siempre el hiperrealismo. Luego, Red Dead Redemption 2, hablando ya de ellos también, creo que son culpables de las exigencias que tiene el público respecto a los videojuegos. Porque no solamente que la industria vaya hacia ese paso, hacia ese lugar, sino que el público lo pide. Cada vez que sale un nuevo juego AAA, siempre hay un vídeo viendo cómo si disparo esta botella, la botella no se rompe, si le disparo al agua, el agua no salpica. No solamente hiperrealismo gráfico, sino de comportamientos, físicas, conductas de los juegos, que la gente cada vez exige más y son cosas estúpidas. ¿Tú para qué necesitas que el agua salpique cuando disparas? Y eso no es lo importante del juego. ¿Tú para qué necesitas que se rompa la botella cuando le disparas? Eso no es lo importante, el juego no va de eso. Y sin embargo se exige cada vez más. Y es por cosas como Red Dead Redemption, que su caballo, cuando iba por la temperatura, no pues se movían los testículos y eso, pues bueno. La gente ha empezado a exigir cada vez cosas más absurdas y que no tienen mucho sentido. También eso lleva a que, como ya habéis dicho, el coste de los videojuegos se incrementa muchísimo, una barbaridad. Solamente para hacer ese tipo de física, ese tipo de comportamientos, los motores, forzarlos al máximo para que se vea el poro, el milímetro de cada personaje, al final eso que hace que se encarezca mucho y se descuiden ciertos aspectos como es la jugabilidad. Los juegos AAA a día de hoy cada vez tenemos más secuelas. ¿Por qué? Porque hacer una secuela es sencillamente coges un par de cosas jugables, le añades un pelín y ya está, ahí lo tienes hecho. God of War
cuando hicieron su renacimiento de God of War, el primero, pues un juego, está bien, está interesante. God of War Ragnarok es prácticamente lo mismo. Yo lo jugué y lo terminé en plan de no quiero hacer ni la secundaria ni nada porque es que no me estoy pasando bien. El juego es prácticamente igual. Se ve muy bien, tú ves a Kratos, le ves los pelos de la barba, las canas, y dices, tu madre mía, este tío de verdad es más real que yo casi. Pero no es, no sé, creo que no es un juego que con el tiempo, a la gente le gusta muchísimo, pero creo que con el tiempo la jugabilidad se va a quedar muy atrás. De hecho, pues, prácticamente lo está. Luego, otro aspecto que es que también está influenciando mucho esta tendencia al hiperrealismo, está influenciando también en el mundillo indie. Y como ahora Unreal tiene sus tiendas de assets y cada vez assets más realistas, ¿no? Se puede hacer un juego fácilmente, bueno, porque fácil no es, pero más fácilmente gracias a los... Exactamente. Se puede hacer gracias a los assets que tienen en Unreal, se pueden hacer juegos indie muy realistas, sobre todo los juegos de terror en primera persona. Hay un montonazo de juegos en primera persona que se ven muy bien, que se ven tal. ¿Qué ocurre? Que esta gente no suele optimizar bien los juegos porque cogen el asset, lo pegan y el juego no está bien optimizado. Va a tirones, va a 2 FPS y va como tal. Eso también influye mucho en la jugabilidad, pues si el juego no va bien, no puedes jugarlo ni disfrutarlo. Entonces, como que el hiperrealismo no es un problema, no es algo malo, el que se intente forzar a que eso sea como a lo que hay que aspirar, que sea hiperrealista, que llegue a competir ahí arriba, que sean los juegos de 200 millones de gigas, ese sí es el problema. Hay que intentar rebajarlo, intentar eso, buscar alternativas al hiperrealismo. Por ejemplo, ahora está rondando un meme muy fuerte comparando el Marvel Rivals, que es el nuevo juego de Marvel, que es estilizado, con estilo de cómic, que están los diseños bastante chulos, con el Marvel Avengers, que era otro juego como servicio que sacaron de Marvel, que era más realista. No solo están comparando que un juego más divertido que el otro, obviamente, pues bueno, al final es lo que hay, sino que los diseños también a nivel creativo, el estilizado te permite mucho más, te permite jugar más con las proporciones, porque no tienes que adecuarte a crear una persona que te tengas que creer. Entonces, está viendo comparaciones de trajes muy parecidos. Por ejemplo, está Thor con su traje en el Marvel Rivals, que dice, pues Thor, todo de los cómics, y otros es un señor disfrazado. Entonces, un poco, ahí también se va viendo, no solamente en lo jugable, sino en la libertad artística que se le da a la gente a la hora de diseñar personajes y demás. Y sobre todo eso, cuando tú notas la diferencia cuando juegas a juegos indie, porque ahí la gente se empeña mucho más en hacer que sus juegos sean jugablemente divertidos, sean atractivos, sean algo nuevo, novedoso, a hacerlos realistas, con gráficos muy potentes y con que te digas que es flipando. Por otro lado, los indies también suelen ser pues dibujados 2D a mano, que si usan stop motion para animarlo. Hay un juego que está hecho con bordados que van como esto, que me parece también un trabajazo enorme, pero bueno, al final la jugabilidad en esos juegos también se ve reducida y no es hiperrealismo. Son técnicas distintas que también son llamativas, pero la jugabilidad también se ve un poco trabajada. Así que es, una vez más, el hiperrealismo quizá no es el problema, es intentar un estilo y forzarte mucho ese estilo, ¿no? Hacerlo que sea un estilo muy complicado de recrear o muy costoso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Yo creo que lo mismo. Oye, has aportado algunas ideas diferentes y esto va a enriquecer un montón la siguiente parte. Así que muchas gracias. Y cerramos esta primera parte con Josema Roig, también cofundador del estudio de Melbot Studios y también ha sido durante mucho tiempo, bueno, ha sido y sigue siendo director de cine. O sea que tienes en tu espalda también un montón de filmaciones ahí hechas ya a lo largo de más de 13 años. Así que cuando quieras, Josema, muchas gracias también por venir. Gracias, Miguel. Tengo la voz un poco tomada, así que me vais a perdonar, pero como me dedico a hablar un montón, no me lo voy a joder mucho más de lo normal. A ver, hay muchos temas que habéis tocado, pero yo creo que hay una especie de elefante en la habitación, que es el marketing, ¿no? Que al final es lo que vende los juegos, ¿no? Entonces, el tema del realismo se ha vendido como, para vender esta consola tiene que tener más potencia gráfica. Para demostrar esta potencia gráfica tiene que tener más calidad gráfica. Para más calidad gráfica tengo que ver los poros y tengo que ver los shaders y tengo que ver el agua y tengo bla, 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 ¿no? Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Que en toda la industria de los videojuegos ahora no es que haya una batalla entre estilizado y hiperrealista, pero claramente hay dos caminos, ¿no? Si vas por realista tienes que ser el más realista. Si vas por estilizado ya es otra movida, ¿no? Te estás saliendo de la rueda, ¿no? Como hacen los indies. Entonces, hay un tema que es la calidad visual,
ahora para muchos analistas o para muchos jugadores, calidad visual igual a fotorrealismo, ¿no? Cuanto más fotorrealista, más calidad visual tiene. Eso es una cosa que nos han vendido las consolas, el marketing y lo que nos han vendido los americanos, porque los japoneses no hacen esto. Los japoneses van por calidad artística, calidad visual igual a calidad, a visión artística, a cómo utilizo las herramientas que tengo, ¿no? Entonces, los de Atlus llevan haciendo tropocientos RPGs de Persona, Fantasia, no sé qué, todas estas cosas. Están todos guapísimos. Visualmente son todos espectaculares. Envejecen muy bien, ¿no? Como lo que estabais diciendo. Mientras que un juego fotorrealista es lo que decía, creo que lo has dicho tú, Daniel, que los juegos fotorrealistas envejecen muy rápido. O sea, cada 5 años, ¿no? de los teraflops, los juegos envejecen. El Uncharted 3 lo pones al lado del Uncharted 4 y es como ya no, si lo que te gusta son los gráficos del Uncharted 4, ya no puedes jugar al 3, ¿no? Que aunque igual el 3 era más divertido. Entonces, el tema del marketing, el tema de cómo las campañas van mucho alrededor de eso, pues nos hace mucho daño. Los del Lords of the Fallen, que también tengo algún coleguilla por ahí, claro, es que el tráiler tiene que vender a un tipo de jugador un tipo de movida. Entonces, si en el tráiler sale un plano de detalle de ese arma, desgraciadamente, igual ese arma es más importante para la campaña de marketing que las animaciones de cuando llevas 20 horas del juego y te sale un NPC, etcétera. Entonces, eso es triste, pero es así. Por eso en Melbot damos un paso bastante lateral. Nos vamos hacia una cosa más estilizada, más gamberra, y siempre estamos en plan de, oye, la interpolación, por corte, quita, calla, no interpoles pollas. Y creo que el estilizado es mucho más permisivo, te permite ser más expresivo. Es lo mismo de Marvel Rivals nos pasa con cualquiera de nuestros juegos. Es más agradecido trabajar en My Little Pony, donde puedes permitirte ponerles los ojos así y luego pues les puedes poner una animación que va completamente contra las leyes de la física, pero es muy expresiva, ¿no? Eso es una maravilla. Yo no me veo haciendo un juego fotorrealista. Aparte que el tema del fotorrealismo es que como Unreal es parte de ese marketing y Unreal quiere que todo el mundo haga juegos fotorrealistas, pues te va a dar todas las herramientas de la Store para que tú hagas tu juego fotorrealista entre 2 personas y entonces lo que haces es generar todos estos clónicos, ¿no? Donde es indistinguible, ¿no? Todos estos juegos cyberpunk que con metahumans, pues nada, ya uno vistos todos, juegos de elfos y de orcos y de tal, con el blueprint del caballo que no sé qué, y es en plan de, ¿a dónde voy a ir? ¿No? ¿A cuál es? O sea, donde además es muy flagrante, ¿no? Cuando ves estas caras con poros y animaciones increíbles y tal, de una cosa y luego la transición de combate es una basura, por no decir cosas peores. Porque claro, el fotorrealismo tiene un problema muy grande. A mí la transición del cine al videojuego me ha encantado. Pues es que no me tengo que preocupar de nada si hago estilizado. No me tengo que preocupar de que todos tenemos un detector extremadamente entrenado a distinguir lo real de lo irreal. Entonces, si tú me estás intentando convencer de que algo es real, tienes que ser buenísimo. Entonces, prefiero no jugar ese juego e intentar hacerte sentir algo, que te rías, que te duela. Creo que Miyazaki, en ese sentido, crea emociones mucho más reales. Los 2 Miyazakis, Hayao y Hidetaka. Los 2 crean emociones mucho más reales que, pues no sé, que cualquier juego que se os ocurra mega fotorrealista. Es que iba a decir, claro, Last of Us 2 no puedes porque justamente, pero ya me entendéis. Creo que con esto lo voy a dejar. Solo quería dejar el apunte sobre todo de que los japoneses no juegan a esto y les va bien. Por lo menos los que no se están perdiendo, ¿no? Los que no son Square Enix intentando hacer una cosa así muy rara y tal, pero los que juegan a su juego más pequeño, donde el cariño está puesto en el arte, en el guión, en cómo te escondo las cosas más que cómo te las enseño. Creo que ese es un camino que los indies estamos aprendiendo y que es nuestro camino. Y el fotorrealismo se va a quedar como una cosa de AAA o de gente sin gusto artístico, a la larga. Mi opinión. No la de Melbo, ni esto no es oficial, es mía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josema. Muchísimas gracias a los 4 por
las opiniones que habéis dado. Os recuerdo a los que estáis también por aquí que si queréis pues, luego en la tercera parte bien podéis levantar la mano y si tenéis algún problema con el micrófono o así o no queréis hablar y tal, lo podéis escribir en el chat y luego yo voy leyendo las preguntas o las intervenciones que tengáis, sin ningún problema. Vale, pues abrimos entonces la segunda parte, que va a ser un poquito recogiendo estas ideas de las que habéis comentado, ¿no? Que súper interesantes, por ejemplo, el tema del envejecimiento de los juegos, estos juegos realistas, quizás por ese querer imitar la realidad que nunca va a ser perfecta, o por lo menos hasta ahora no lo es, pues siempre va a ser un poco más y un poco más. Entonces, al cabo de unos años se va a ver que ya son juegos que quedan muy atrás. Incluso también pasando por lo que comentaba Carlos, ¿no? De cómo hoy en día parece que a lo mejor el hecho de que sean más realistas, ya no solo en el arte, sino en la parte de jugabilidad, pues te evita un poquito que pierdas esa huida, ¿no? De la realidad que a lo mejor antes teníamos cuando queríamos jugar alguna aventura con los videojuegos. Y también, bueno, habéis comentado la parte de la creatividad, ¿no? Que ofrece el estilizado. Y la parte de marketing, que a lo mejor, bueno, no estamos muy puestos en ello, pero seguro que alguna noción tenemos al respecto y cuando queráis podéis empezar a hablar de estos puntos o si queréis ampliar alguna otra idea que habéis comentado. Y luego entre vosotros cuatro, sin ningún problema intervenís, nos vamos cortando, que bueno, nos conocemos, entonces no hay ningún problema. Y si no, pues ya me pongo yo de moderador, pero vamos, que podéis intervenir cualquiera de los cuatro cuando queráis, ¿vale? David, que tienes la mano levantada. Sí, se me ha quedado una cosa y luego escuchando al resto. Claro, el tema de marketing ya sé que no interesa, pero es importante. Interesa, claro que sí. No, es el tema de sensación de valor, ¿vale? Me hace mucha gracia ahora que, por ejemplo, en la animación hubo una época que cuando aparece, después de Pixar, después de Toy Story 1, que en verdad está guay la peli, pero ha envejecido mal a nivel gráfico, pero es normal. De repente aparecieron un montón de gente haciendo cine de animación en 3D, ¿vale? Y era como, wow, ¿no? Comparado al 2D era, wow, esto es más caro, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se está volviendo un poco atrás, ¿no? De decir, no, es que una animación 2D bien chula tiene una sensación de valor casi mayor que la del 3D. Es decir, por ejemplo, la serie de Cyberpunk, que le hicieron en 2D, y muchas cosas que se están haciendo ahora mismo en animación, y también en videojuegos, pero animación sobre todo, de repente la animación 2D, no digo frame a frame, pero trabajada y tal, da una sensación de valor a hoy que es superior al 3D, ¿vale? Yo estuve metido también, bueno, cuando estaba en PlayStation, hacíamos cosillas en 3D para animación y ahora mismo es como un poco cutre, ¿no? ¿Sabes? La típica serie infantil o serie de animación en 3D es como genérica, ¿no? Y luego te ves una serie en 2D chula y la sensación de valor creo que es muy importante. Y, por ejemplo, solo por comentar otra cosa, no me acuerdo de la peli esta, ¿cómo se llama? Que aparece, una peli antigua, que aparece el cine con color y los del cine antiguo, o es con sonido, no me acuerdo. Cantando bajo la lluvia. Sí. Entonces, hubo un momento cuando salió el CinemaScope y cuando salió el color y tal, que luego, al cabo de no mucho tiempo, ya empezó la tele y tal. Bueno, en la tele, el color. En las entradas al cine valían más dinero si ibas a ver una peli en color, pero a lo mejor la peli en color era una basura y la peli en blanco y negro era la leche, ¿no? Pero era como algo técnico que también lo pagas. Yo lo entiendo que es, hostia, me compro la Play 5, me compro una Nvidia GeForce de la leche, ¿no? Y oye, como quien se compra un Mercedes en vez de un SEAT, ¿no? Es una decisión también de usuario, no hay ningún problema por ahí. Y otra cosa que se me ha ocurrido antes, no sé si sabéis lo del Valle Inquietante, que es muy interesante, que a mí me encanta porque un profesor mío me lo dijo con Michael Jackson, ¿vale? Cuando empezó a operarse. Cuando tú ves un maniquí o cuando vas al Museo de Cera, ¿no? O Michael Jackson en su última época, o un cyborg de estos que están haciendo ahora robots, o un Reborn, que me encanta la peña hasta que se compra bebés que dan terror. Cuando ves algo que es casi
realista, pero le queda ese punto, terror absoluto. Ya está, solo quería decir eso. Sí, señor, sí es verdad. Sí, sí. Pues Bueno, iba a comentar, es que me flashazo a la mente de peliculón de Robert Zemeckis, Polar Express. O sea, no la recomiendo, pero es una película que sí, una película de actores casi reales, con Tom Hanks y un niño y un tren y tal. Y ahora están poniéndole un deepfake por encima, donde están poniendo una IA para retocar las caras. Y veías las caras de una cosa que se estrenó en cines. Y es el valle inquietante este que decía David, que es terror absoluto, porque en ese momento era súper realista, pero ahora mismo lo ves y dices, madre mía, niños han ido a ir a ver a esto y han crecido con esa cosa dentro. Yo entiendo que, ¿sabes? Está ahí dentro de la psique. claro, Totalmente. porque sí, pero además es lo que sí. Dale, Carlos, perdona. No, he dicho totalmente. O sea, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, Y no, que es una también, cosa curiosa, ¿no? Que el tema este de que el fotorrealismo, o sea, abusando de esa parte, pues quieras que no, es que es prácticamente imposible. Ya desde principios del siglo XX, cuando ya se hizo esa especie de Biblia de los gestos, la parte gestual, pues bueno, en estilizado lo puedes replicar un poquito, no, bastante bien, pero a nivel realismo pierdes un montón de musculatura ahí que darle animación a todo eso en 3D, pues es una pasada. Dale, Carlos. yo también quería incluir que en el estilizado también está pasando. O sea, yo lo digo porque estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Me parece la clave del debate. Pero está algo que también pasa, ¿no? Que es como querer hacer un estilizado muy definido. Por ejemplo, pasa, no sé si sabéis el juego Dashboard, ¿vale? Trabajamos en Dashboard, yo solo hice una estatua ahí de chatarra, pero es como un estilizado muy definido, como que quieren hacerlo muy próximo y al final es un juego también mediocre, ¿no? Es que es lo que estoy diciendo, va más allá. Yo creo que al hacer un juego o una pelita no solo es cuestión de lo que se ve, ¿no? Y en el tema del realismo, yo he trabajado mucho en realismo, Decagon y todo esto. He trabajado, por ejemplo, en hacer packs de Unreal Engine para meter in-game. Y eso pasa, o sea, tú, por ejemplo, trabajas con props de 4K y la gente utiliza sus props para hacer sus propios juegos, para hacer unos juegos como súper saturados de información, ¿no? Y pasa también en el estilizado, porque también hemos hecho packs de estilizado. Y es como que hay que también, aparte, hay que saber tener como una dirección, ¿no? De cómo funcionan los motores para poder llevar a cabo los proyectos. Entonces creo que hay una falta también de información en general de cómo se realiza un juego. Creo que es algo importante que también se está perdiendo. Y, por ejemplo, algo que habéis dicho que está muy bien, lo de la inteligencia artificial, es verdad, porque ha pasado incluso en el diseño de props, de que se están creando cosas sin supervisión. De verdad, inteligencia artificial que hacen 3Ds, pero que no son óptimos. Es como, por ejemplo, voy a decirlo con mi lenguaje nerd de 3D, es como coger ZBrush y darle un ZRPS, ¿no? Y lo metes directamente al juego. Y eso se está haciendo ahora en estilizado, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y lo que pasa es que le estás metiendo peso a un motor que es nanit, pero está metiendo mogollón y lo quieres meter a 4K, entonces estás sumando. Me explico, en plan. Creo que se está buscando también como producir de forma masiva las cosas y al final la esencia que tenía un juego, esto también lo digo un poco yo en plan nostálgico, la esencia que había un juego antes de soy un fontanero que como setas y voy a rescatar a una princesa y se queda el tío que te va a pagar así como diciendo, wow, te pago ese juego, y esa esencia se está perdiendo en mogollón. O sea, no, ahora se está buscando mujer libre, tal, cuando ya había esa introducción previamente en los juegos, ¿no? En plan, no había como tanta discriminación, por así decirlo. Pero ahora se va a hacer la mujer poderosa con un juego terrorista, que veas hasta cómo abre la botella y tal. Y es como, y al final el juego es triste, tío. Lo ves y dices, luego cae en el olvido. Y al final empeora también la industria. Ya está, quiere decir. Muy bien, Dani, que tenías la mano levantada.
Yo tuve que analizar Dashboard y fue un choque feo, la verdad. No, Yo solo no hice todo una el mundo estatua. Yo solo hice una estatua. No, Pero no, no tengo nada que ver pero con Darkmoon, ¿eh? Solo es, hice una estatua de chatarra. noté eso, noté el querer hacer como un estilo estilizado, pero demasiado, ¿no? Como esto es un cómic. ¿Has visto que? Y yo pensaba todo el rato, es que como un cómic estaría interesante. Yo ese cómic me lo podría leer, pero como juego No lo no me es. interesa nada, no me interesa lo que me está contando, no quiero, Claro. no, porque luego a nivel jugable también era muy aburrido. O sea, si yo quiero leer algo, puedo leer un libro, puedo leer un cómic, puedo leer una novela visual, que también hay videojuegos que son así, pero no. Entonces, eso fue también un poco decisión de diseño a nivel de juego, tal, porque luego, por ejemplo, por otro lado tienes juegos hiperrealistas que son igualmente una chufla jugable, como son The Dark Pictures Anthology, Until Dawn, todos estos que tú no juegas. Tú pulsas un botón, tomas decisiones y ves una película. Entonces, quizás yo para ver una película, veo una película. Eso ya es mi opinión respecto a ese tipo de juegos. Ahí sí que veo más que se prima el hiperrealismo y el querer hacerlo por encima de cualquier tipo de jugabilidad, porque es eso, es querer hacer. Me parece que son cineastas frustrados de verdad. Algunos dicen que Kojima, que es cineasta frustrado y tal, pero ese hombre le gustan los videojuegos, hace videojuegos de verdad. Y estos sí que son cineastas frustrados, son gente que quieren contar su movida, su película, y te sueltan ahí a cara a perro con sus gráficos hiperrealistas. Luego te hacen un remaster de Until Dawn que no pide nadie, pero sin embargo se vende porque a la gente le gusta también la peliculilla. Y entonces ahí tiene ese choque, ¿no? En plan, tienes juegos que hacen ese estilizado tan puro que descuida muchísimo la jugabilidad. Y también hiperrealismo. Por lo tanto, una vez más, como lo que yo he dicho antes, no solamente el hiperrealismo el problema a nivel jugable que descuide la jugabilidad, sino el querer hacer un juego tan llamativo, tan, no sé, tan vistoso, que descuides todo lo demás. Que es hacer un juego y digas tú, madre mía, esto es único. Es mi puntito para el resto de la humanidad y es increíble. Y descuidas la jugabilidad, que en un videojuego creo que es importante. Hay juegos que te lo balancean de la hostia. Mi juego favorito es Hollow Knight, que está dibujado a mano, 2D, precioso ese juego, y se juega que flipas también. Entonces hay juegos que pueden conseguir ese equilibrio, pero por lo general se nota mucho cuando tú ves un juego que es muy vistoso, cómo descuidan a veces ese punto jugable. Totalmente. Ahí estoy de acuerdo contigo, Dani. Muy bueno. Josema. Sí, yo tengo varias cosas que decir, pero te voy a contestar también. No, porque al final el tema de qué es lo importante en el juego que estás haciendo, que va mucho más allá del realismo y lo estilizado. Es decir, vas a poner el arte por delante de todo lo demás. Da igual si es realista o no realista. ¿Qué es lo que vas a poner por delante, no? ¿Tu juego es un juego de mecánicas o es un juego narrativo? Entonces, ¿dónde le voy a gastar más dinero en la parte artística? O en mi juego, ¿la animación es súper importante o no es súper importante? Voy a mezclar 2D con 3D. O sea, ya ahí hay un montón de decisiones que si no tienes claro cuál es tu juego, claramente tomarás la decisión de gastarte el dinero en un sitio que no es el correcto. Pero eso yo creo que eso pasa en estilizado, hiperrealista, da igual. Es por eso que cuando estaba intentando decir, no, es que los juegos hiperrealistas, y le digo, joder, es que The Last of Us 2 está de puta madre y te toca todos los feels. Entonces, no por ser hiperrealista no puedes tener un juego expresivo y con un guión increíble, con un tal, ni no por ser estilizado ya tienes la batalla ganada y tu juego es la hostia. O sea, no se gana, pero una cosa que poniéndome súper pureta y cultureta tal, ¿no? Pero, o sea, los Picassos, Dalís y tal, ¿no? Y la vanguardia, cuando llega la fotografía, los pintores que saben hacer hiperrealismo dicen, mierda, el hiperrealismo no vale para nada, está la fotografía. Entonces, voy a hacer surrealismo, voy a hacer cubismo, voy a hacer puntillismo, me lo voy a inventar, voy a reconstruir lo que significa el arte, ¿no? La dirección artística. Esto lo está haciendo el indie. Que más que menos, pero al final llega un indie como Hollow Knight que no reinventa la rueda, pero de repente Bo and the Tale of the Blue Lotus, no sé qué historias, ¿no? De repente hay como varios juegos que son, ¿no? O sea, se van creando tendencias, pero ya son tendencias, son subtendencias, ¿no? Y eso es muy difícil hacerlo en el realismo, porque el realismo es la vida. O sea, el Red Dead Redemption 2 es un poco estilizado, pero es que es la vida. No puede inventarse otra cosa que no exista porque si no se desviaría de su estilo artístico. Es la vida estadounidense, sí. Es correcto. O Almería, porque también hay mucho Almería, hay mucho
Hay mucha España en el Red Dead Redemption. Sí, es verdad. Pero, Hay mucha cuenca allí. Hay muchas cositas, mucha Almería, sí, mucho CAI. Pero está este tema de cuánto confía el juego en el jugador y cuánto confía el jugador en el juego, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta tratar, ¿no? Que es el tema de la disonancia ludonarrativa, ¿no? Entonces, no sé si vas por ahí, Carlos, pero claro, en el Tomb Raider, ¿no? El reboot hablando de realismo, ¿no? El estilo gráfico es súper realista, tienes toda la mierda que se le pega del barro y no sé qué mezclada con la sangre. Cuando se clava una movida le sale perfectamente del bazo y no tal, pero claro, Lara Croft se cae de 300 metros, se clava una movida en el bazo, 3 minutos más tarde estás con un bazooka siendo una absoluta puta genocida, matando a toda esta gente que tiene que tener familias y cosas de los mercenarios, de los malos, ¿no? Pero claro, el realismo ahí, o sea, ¿dónde lo paras y dónde lo pones, ¿no? Entonces, claro, en Uncharted que te ríes, pues tira que te va. Pero en Lara Croft, que va de seria, porque es un tema de esta chica que sufre mucho, pero aprende, ¿no? A ser una guerrera, ¿no? Y tal, y claro, dices, a ver, yo no sé si es una guerrera y yo no sé si esto es un tema de no sé de lo que es, pero yo soy un puto genocida. Yo estoy aquí asaltando a la gente por encima, clavándole cosas en el cuello, escopetas a bocajarro, y yo no sé si soy la buena. Yo llego a un momento que ya no tengo claro que yo sea una buena persona en este juego, ¿no? Entonces, ahí hay una disonancia que es el realismo más, no solo visual, sino el realismo de lo que me hace este juego, ¿no? Entonces, claro, en el Red Dead Redemption, que tiene toda esa cosa, pero dices, yo decido si soy bueno o malo. Yo los perdono o no los perdono. Yo los tal, ¿no? Y ya tienes una cosa ahí, pero, joder, venderte realismo y luego decir que apagues tu detector de realismo, a mí me parece engañar a los jugadores, que es una cosa que a mí me molesta muchísimo. Por eso el realismo tiene otros peligros, ¿no? Que van más allá de la fidelidad gráfica para mí. Dale, Carlos. Yo corroborando con lo que ha dicho. Perdona, yo es que me apetece intervenir un montón, pero prefiero escucharos a vosotros. Yo lo que he corroborado con lo que ha dicho Josema, que es, vamos, es brutal, es eso, en plan. Los de Secret in Manila, ¿vale? Trabajaron en los Last of Us, en el Last of Us 1 y 2, y sí que es un realismo como que sigue un guión, ¿no? Porque está elaborado para la escena. Tengo compañeros que trabajaban para hacer un prop para que esa botella o esa guitarra que aparece en esa escena, que está pensado para esa escena, se muevan las cuerdas y demás, ¿no? Luego, por ejemplo, en Rockstar también tengo compañeros que es que es un engaño lo de Red Dead Redemption, porque está tan bien maquetado que te parece realista, pero si tú te quedas fijándote en los objetos, no es 4K, es un 512. Lo que pasa es que hay tanta... Es como que se ha hecho un buen esquema del escenario que tú lo ves realista. Si tú te quedas mirando algo, dices, wow, pues si esto está, no, es como, es un low poly y no se ve. Pero sí que es verdad que eso como engaña mucho. Y, por ejemplo, yo voy a sumar esto, que a lo mejor queda un poco infantil, pero son los Call of Duty. Yo también tengo ex jefes y todo, trabajar en los Call of Duty. Y a ver, es una oportunidad, pero sí que es un ejemplo, ¿no? De ese, o los Assassin's Creed, que es un realismo tan recargado, ¿no? Que empezando siendo asesinos contra templarios, decías, wow, qué guapo, ¿no? Y de repente te aparece que si ya no son templarios, sino que se pasan a Egipto y tienes un tío que lleva un escudo, una lanza y sube una pirámide y dices, tío, ¿cómo puedes subir una pirámide con un escudo que pesa 20 kilos en tu espalda? Es como, joder, qué cacho espalda. Y luego pasas a los espartanos, tal, y mejor aún, tienes un casco y subes una montaña y dices, no creo que los espartanos subiesen montañas. Pero bueno, pues les gusta a la gente. Y luego pasas a los nórdicos y luego vuelves a, creo que era Irak, pero igualmente se nota que es un juego como que se ha utilizado muchas veces y se pierde esa esencia porque quieres que sea fiel a una temática, a un realismo y luego el juego es pobre. ¿Sabes? Pasó en el Unity. El Unity ahora está muy bien después de 14 años o 15 años haciéndoles updates de
mejorando, ¿no? El juego en plan, vale, este fallo se ha corregido, que eso, bueno, también depende del cliente, siendo honesto, ¿eh? No es por culpa del estudio, el estudio trabaja, pero si el cliente dice, oye, que lo quiero ahora, pues te jodes como Herodes, ¿no? Como se dice. Entonces, pero sí que creo que ahí se pierde muchísimo, porque se intenta producir y es que el juego lo tienes, te has gastado 80 euros y ahora que sacan como ediciones, ¿no? Sácate 100 euros, que bueno, cada uno, yo ahí no me meto, pero tienes un juego que dices, me he gastado 90 euros y en cambio tengo el Stalker 2 que lleva 20 años y me he gastado 70, y digo, no, 60 euros y digo, joder, qué guapo el Stalker. Cómo se nota que le han dedicado tiempo y han estado en Ucrania ahí haciendo el maldito juego, ¿sabes? Con los bombardeos. Pero se nota, yo creo que aún así, creo que por ejemplo, eso es un ejemplo de que también se le tiene que poner cariño a las cosas, que es muy difícil, porque también corre el tiempo, los deadlines, pero se podría. Pero claro, todo es por dinero. Muchas gracias, Carlos. David, Sí, no, muy rápido. ahora se te oye. Y luego di algo tú, Miguel, hombre. Claro que... No, yo me espero para luego, hombre. Pero yo Había tengo más. conozco bastante gente en Rockstar, pero uno de mis mejores amigos es casi está por debajo del jefe de sonido, es programador y lo llevaban a Los Ángeles, están en Irlanda, bueno, no, en Escocia, y se lo llevaban a grabar los motores de coches a Los Ángeles, ¿vale? O sea, metían un coche en un parking, grababan. Esto es el Hollywood de los años, no sé, de los mejores años, ¿no? Cuando había mucho dinero y tal. Igualmente Rockstar, que a mí me encanta, tengo que decir, Rockstar para mí tiene mucho postproceso y mucha iluminación y muchas cosas realistas. No es del todo realista, pero mama mucho del cine. De hecho, no sé si habéis jugado los primeros Grand Theft Autos, el primero y el segundo, que eran la cámara top-down totalmente, ¿no? Con el cochecito. Sí, que se veía desde arriba, sí. Sí, y la mecánica básica era robar coches, matar gente y ganar dinero. Y sobre eso han construido, pero luego les tuvieron dinero y cogieron, pues, oye, Scarface para el Vice City, ¿no? Uno de los nuestros, o sea, es muy cinematográfico y lo hacen súper bien. Para mí un Call of Duty o un FIFA, que entiendo que hay peña que le mole, ¿vale? Esto no es ninguna crítica, pero claro, tú imagínate un FIFA, ¿qué coño haces aparte de cambiar los nombres a los jugadores? Pues le tienes que meter poros y le tienes que meter, no sé, tienes que meterle más calidad porque la mecánica básica es lo que es un partido de fútbol que está guay, no hay ningún problema, pero creo que justamente Rockstar es un buen ejemplo de cómo ha pillado el cine y lo ha enchufado muy bien. O sea, en el Red Dead solo ir en caballo y mover la cámara ya te flipas tú solo, ¿no? Entonces, Rockstar me parece un muy buen ejemplo de cómo usar, ¿no? Cosas realistas y cosas no realistas, muy de cine, viene mucho de cine, y solo era comentar eso, ¿vale? Que Rockstar me parece un muy buen ejemplo, pero es muy cinematográfico, muy de te pongo la cámara aquí, te pongo este musicón, te pongo, ¿no? Con guión. Seguramente si no tuviera todo eso y se viera igual, no funcionaría igual de bien, ¿no? Que funciona. Y ya os digo, soy fan de Rockstar a muerte. Juego mucho a indies, pero los GTA sí que me los juego todos y los Red Dead. Muy bien, David. Una cosa sobre esto, es que yo, o sea, como vengo de cine, tengo igual es un poco particular, pero joder, es que tú puedes tener unos gráficos súper estilizados o súper poco realistas, súper tal, y le pones un sonido completamente realista y tu mente ya empieza, o sea, empieza a pasarle cosas, porque tú te transportas con el sonido mucho al realismo y a veces un juego tiene unos gráficos muy realistas, muy tal, pero el sonido no tal, no te transporta tanto. Y se rompe totalmente la ilusión, ¿no? Que eso pasa en muchos de estos juegos indies fotorrealistas. Pero Rockstar justamente es que el sonido es increíble. Es que si los gráficos fueran mucho peores, seguirías estando en plan de soy un vaquero, joder. Sí, total. Se me ha ido la pantalla, perdonad, es que no puedo poner la cámara, no sé por qué no va dando errores, pero sí, es que el trabajo que tiene Rockstar, ¿no? De ser tan inmersivo, ¿no? En el gameplay, incluso tienen eso de los ragdolls que tienen, ¿no? Le pegas un tiro, el pibe, si le das en el cuello se muere de una manera, o si le das en la pierna, y como ese gráfico tan violento es lo que te llama también la atención y dices, joder, estoy dentro de un tiroteo, ¿no?
y el sonido del revólver. Son muchas cosas. Lo que yo me refería también en eso es a la parte gráfica, ¿no? Que está muy bien lograda, pero ¿qué es eso? Que optimizan mucho eso y consiguen un mayor realismo en vez de darle tantas vueltas, ¿no? Vamos a modelar esto y le vamos a dar cada uno un tiempo. A lo mejor están, por cada pieza te puedo decir que pueden estar 2 o 3 días, ¿eh? Y 2 o 3 días de 2.300 piezas. Y se hacen un juegazo. En vez de pasarse 5 a 10 días en un prop y que se vea hasta la mancha de la botella, ¿sabes? En plan, de los golpes, pero lo que importa aquí es el gameplay. Y eso también es lo que hace que gane al espectador, porque el espectador lo que quiere es jugarlo, verlo bien y que le sea inmersivo. No sé, es como una buena fórmula. Rockstar tiene una buena fórmula ahí de inmersión. Que puedo comentar. Pues ¿Puedo comentar? sí. Venga, la última y pasamos a la tercera parte. Y ya pero lo que ha dicho Carlos es guay. Sí, claro. Claro, aquí estamos hablando más de arte de videojuegos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, soy un fan de las físicas, ¿vale? O sea, quiero decir, el realismo aplicado a físicas a mí me encanta, ¿vale? O no realista, pero utilizar lo que es la física, ¿no? Tirar un dado a los seres humanos le pone muy cachondo porque no sabes qué va a salir y tiene un movimiento, ¿no? Entonces, la parte de la física, incluso si ya te lo llevas a lo loco, como el Gambit o este tipo de juegos, la física es algo realista que sí que crea gameplay emergente. Grand Theft Auto lo usa mucho, sobre todo en el online. Y es realismo, ¿no? Hay muchos juegos que visualmente son súper cartoon o súper basic, pero luego tienen unas físicas guays y creo que la física también creo que le da el toque ese real, gracioso y de gameplay emergente, ¿no? Yo le doy algo, se cae y tal. Comentario. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a los 4. Si queréis pasamos ahora a esta recta final, a la tercera parte donde todos los que estáis por aquí pues podéis intervenir con vuestra opinión o también podéis preguntar lo que queráis a cualquiera de los 4 que están por aquí. Pues me parece que había... Ángela, que había levantado la mano. Cuando quieras, Ángela, sí. Hola, no sé si me escucha bien o no. Sí, Sí. perfecto. Ok. Alto y claro. A ver, yo tengo como varios puntos que me han ido surgiendo en la cabeza, por sacarlos un poco a la palestra. Entonces, por ejemplo, habéis dicho antes de lo de cuando los pintores clásicos llegó la fotografía, tal. Eso me recuerda que al final un poco también son las tendencias. Hasta ahora como ha ido muy hasta arriba de calidad gráfica traducida como realismo, se ha ido hacia ese hiperrealismo, pero a lo mejor hay una reversión como ha pasado hace poco, relativamente, en el cine de animación. Porque antes teníamos Pixar, que era estilizado, pero iba a unas texturas muy realistas, muy específicas, y de repente salió Spider-Man o Arcane y ha revolucionado muchísimo y ahora se hacen aburridas incluso ver esas películas que sigue haciendo Disney con la misma estética, o DreamWorks también ha empezado a cambiar la estética para salirse de ese canon. Yo creo que a lo mejor llegando al CUP que vamos a llegar de realismo, a lo mejor hay un cambio de tendencia en algún momento, incluso natural, entre comillas. Eso, por un lado, y luego tenía apuntado también que, por ejemplo, también el tema del realismo yo creo que afecta mucho a la jugabilidad, a la hora también de guiar al jugador, porque hubo como una polémica, porque no sé si fue Resident Evil, pusieron cajas amarillas o pusieron como marcas amarillas más bien, y la gente se quejaba de que es que esto es muy obvio, no sé qué, porque les salta mucho al ser juego tan realista, de repente me mete algo para que siga y canta mucho, pero si no le ponen nada, hay juegos en los que directamente te pierdes. Entonces creo que ahí también hay que tener mucho cuidado, porque al ser tan realista tienes que pensar muy bien cómo va a guiar al jugador en ese entorno sin que sea demasiado evidente. Y esas eran las 2 puntitas que tenía más. Pues muchas gracias. No sé qué opinas. Muchas gracias, Ángela. Si queréis alguno de los 4 comentar al respecto, si no pasamos a la siguiente, no hay ningún problema, o sea, no hay obligación de comentar. Comento una cosa, a mí me hace mucha gracia que nosotros hemos estado mirando mucho las de Spider-Verse y porque estamos haciendo una cosa estilizada, ¿no? Y decíamos, o sea, ¿cómo lo hacemos los VFX y todas estas cosas?
Y me acuerdo que hasta me hace gracia, ¿no? Que hasta quites frames a las animaciones para que parezca algo nuevo, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? A nivel de transición. Y yo creo que se van buscando tendencias, básicamente, y a veces somos muy de recuperar cosas del pasado, ¿no? Es como, hombre, ¿por qué vas a hacer un juego en blanco y negro? ¿No? Pues porque toca, porque creativamente vuelvo un poco al principio, ¿no? Entonces creo que sí, que por ejemplo Pixar, que a mí me gusta mucho también, ¿eh? Pero pues a lo mejor con los personajes, ¿no? Con las siluetas, trabajan de otra manera o con guión. Pero sí, es interesante lo que has dicho porque esto va de tendencias, yo creo, tanto artísticas como tecnológicas, ¿no? Entonces con las herramientas que hay, pues se va tocando. Muy bien. Sí. Muy bien, Aparte gracias, David. que es bueno mezclar, perdonad, es bueno también combinar estilos, porque no todo es hiperrealismo y estilizado, por ejemplo, en los de Spider-Man, o incluso, no sé si habéis visto Los Mitchell contra las máquinas, que está en Netflix, que a mí me parece una sobrada, o sea, me parece brutal, porque se mezcla el PBR realista con el estilizado, aparte se hacen estilos así 2D, y creo que es algo que para cine funciona muy bien. Para videojuego podría funcionar, pero se requiere mucho trabajo porque se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado y tienen éxitos. Lo que pasa es que tiene que funcionar todo a la perfección, ¿no? Al final una película es un renderizado, ¿vale? No se infravalora, sino es un render. Es un render, puedes sacarle postproducción lo que tú quieras. Luego en un juego es en el momento, ¿no? Entonces ahí ya pues es más complejo. Pero sí que es interesante lo que dices, Ángela, que sí que es algo que se puede combinar a día de hoy y se intenta hacer. Y, por ejemplo, eso lo hacen mucho los de Devolver Digital. Devolver hacen juegos así como de humor negro, como hacían con Hotline Miami, pero que luego han sacado más cosas en 3D, pero sí que es algo que se está haciendo ahora a día de hoy y que están aún están en desarrollo. Hay muchos NDAs que aún no han salido. No sé, había uno como The Devil in Me, no sé si se llamaba así. Era un... Little Devil Inside. Eso, Little Devil Inside, perdón, The Devil in Me, me he confundido. Pero fíjate, ese es un ejemplo porque es como un 3D cartooning con escenarios con FX súper realistas, porque hay tormentas, hay lluvias, pero como que tiene un estilo muy marcado. No sé qué ha sido de él. Creo que siguen aún en development, pero... Está ahí, está en el agujero, en el development hell. Sí, ¿no? Están un poco ahí en el Welcome to Hell de la producción, pero sí es algo que es interesante combinar, la verdad. A ver, yo un apunte muy rápido, pero una cosa que David y yo fomentamos mucho en el equipo y que nos parece súper importante, hablo por los dos, pero porque estamos todo el día repitiendo esto, es que los videojuegos se fijan demasiado entre ellos. La gente las referencias son muy pocas. Se mira solamente a cine de animación y videojuego y un poquito al cine blockbuster y tal y cual. Y hay muchísimas artes ahí fuera desde lo más basic, pero, por ejemplo, nosotros miramos muchísimo artistas de música, miramos mucho a Gorillaz y lo que ha hecho combinando cosas que vienen del cómic como pues James Hewlett, ¿no? Que hizo Tangirl y luego se montó con el Damon Albarn de Blur, se montaron Gorillaz y... O sea, hay muchas cosas ahí fuera que intercambian, que tienen las mismas bases, ¿no? Creativas de tal y cual y que el videojuego no se está aprovechando en moda, en música, en cultura urbana, en deportes, pero en deportes underground. O sea, quiero decir, hay un montón de cosas que el videojuego, cuando las coge y las coge de 3 sitios, es en plan de, ¿qué videojuego más original? Y es en plan de... Cuphead no inventó los dibujos de los años 20, pero fueron los primeros y ahora hay un montón. Entonces yo lo hablo mucho con un artista que tenemos, pero bueno, que en general es que eres tan bueno como tus referencias. Entonces tenemos un chico que está en su principio, ¿no? Del arte 3D. Le digo, mira, ¿quieres ser un artista 3D genial? Escucha mucha música, ve a conciertos. O sea, no estés mirando solamente ArtStations de peña que hace Sota, Caballo y Rey, porque entonces harás Sota, Caballo y Rey y la IA se te va a comer. Entonces es mejor buscar referencias que nadie más tenga y entonces harás algo original y más especial. Totalmente de acuerdo, Con lo de Gorillaz, por ejemplo,
es brutal el trabajo que hicieron de 2D y luego han habido cosas que han hecho como con realismo 3D y luego han vuelto a un 3D más llamativo y sí, es verdad que, de hecho, eso también yo en las mentorías lo hago, en plan, yo no hay que enfocarse en si crees que, si tú quieres ser artista, por ejemplo, estilo Souls, no tienes que enfocarte todo en Dark Souls, en todo oscuro, todo guerra. Por ejemplo, puedes escuchar la música de Akira Yamaoka, que es el compositor de Silent Hill, que es el que decía que el silencio también es un sonido, ¿sabes? Hay más cosas, hay música, hay cuadros, ¿no? Francis Bacon, o sea, es mirar más allá. Y sobre todo en cosas que incluso te diría en publicidad. Hay anuncios que son referentes y dices, joder, hay anuncios de Coca-Cola que aunque puedas discrepar, digas, joder, tiene un estilo que a mí me ha marcado. Entonces, tener la mente abierta para poder empaparte de ese estilo artístico y de crecer, ¿no? Porque esto consiste en crecer, no en me enfoco en una cosa y me encabezono y ahora solo hago esto. No. Ábrete las puertas a todo. Vale, pues muchas gracias. Esto para darle más un poquito más voz a la gente que hay por aquí, ¿vale? Daniel Rodríguez, que tienes la mano levantada. Sí. Pues iba a decir sobre, en cuanto a mecánicas y el realismo y demás, que se ha hablado. Yo, como cliente y tal, he jugado muchos juegos y tal, veo que se ha hecho mucho en juegos indie, sobre todo, que cada vez que se intenta algo muy realista, les falta en cuanto a mecánicas, o tiene muchos bugs, o se ve muy raro, muchos fallos, ¿no? Pero después está lo contrario, que va como a lo pixel art o mucho más simplificado en sí el arte, y mecánicamente el juego es tan realista que es como muy aburrido, muy tedioso. Yo lo digo porque yo soy de tirarme de cabeza a esos juegos, ¿sabes? Y, y yo creo que al final este tipo de cosas de realismo, tanto artístico como mecánicamente, yo creo que se enfoca sobre todo en cuanto a qué público va dirigido, porque yo sé que hay en ciertos juegos un público muy concreto que les gustan, bueno, por ejemplo, en lo artístico, en Monster Hunter. Es como dos versiones de Monster Hunter, que es como uno es muy realista y el otro es más estilizado. Hay gente de los dos bandos, uno que se queja del otro, que es muy estilizado, otro que se queja del contrario, que es muy realista, tanto en cómo se ve y en las mecánicas que tiene, porque también tiene sus cosillas. Y al final yo creo que se basa en a qué público te vas a dirigir, porque y también según cómo lo quiera hacer el propio autor de la obra, como si fuera un libro. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Al respecto precisamente de esto del pixel art, comentaba Ricardo en el chat, decía que dice un apunte sobre pixel art games y mobile como plataforma, y dice los gameplay loops son súper enganchosos y bueno, claro, de realismo no tienen nada, o sea que como apunte, ¿no? Pues Vicente, si quieres pasamos, perdona Vicente, ¿queréis comentar alguna cosilla antes de pasar a Vicente sobre lo que ha dicho Daniel? Pues muy rápido, pero me parece interesante el aporte que ha comentado. Perdón que no me sé tu nombre, que no lo veo. Daniel Rodríguez. Sí, aunque nos duela, el marketing es donde pone el dinero los publishers. Entonces, dependiendo a dónde vayas a vender, ¿no? Josema lo sabe con Starbreeze, bueno, que parezca caro. ¿Vale? Esto es una frase. O cuántas horas de juego, que parezca caro. Porque es que este tío quiere que parezca caro. Y es que parezca caro, ¿qué es? ¿No? Es como... Entonces, es muy de cuánto dinero pongo para ver cuánta gente le vendo esto. Y esta parte sé que no es la más artística, pero es una realidad. Y por ejemplo, los solo developers o los indies al final tiran de lo que pueden hacer, ¿no? Pero yo estoy seguro que juegos de estos súper tochos realistas
detrás hay un marketing brutal o gente de ventas que es en plan, oye, vamos a meter 100 millones y vamos a ganar 200 porque el mercado nos dice esto. Lo bueno de los indies es que se sale de eso. Y volviendo muy rápido, el cine le pasó. Y perdona que ponga el ejemplo del cine, pero es que ya le pasó. Los años, hubo una época que era, ¿qué? ¿Es una peli de cowboys o de romanos? El director no era importante, era el productor o la Warner o tal, con estos actores. Y luego ya vinieron los Kubrick más adelante y los Spielberg y los David Lynch, ¿no? Pero es un producto de mercado. Entonces, por mucho que nos pese, sobre todo los AAAs, ya no te digo móvil, que yo móvil es una industria que no me gusta de videojuego, pero es que en móvil, tú te vas a una empresa de móvil, aquí King o Social Point, hay más gente de marketing y de ventas que de desarrollo. Sí. Lo digo. Sí. Muy Yo bien, tengo muy bien. compañeros de King que trabajan sobre todo en marketing. Son de Riot o de eso sí. Y en verdad lo que dices es que también y ya seguir, perdonar, e incluso en el realismo hay, tú cuando, por ejemplo, en el Oso de Fallen había personas que estaban encargadas de hacer vídeos de marketing. En plan, que se hace un storytelling y se dice, vale, ¿cómo vamos a hacer el marketing? Y se graba dentro de in-game, se crean cámaras y todo en Unreal y se coge para hacer solo para marketing. Incluso diseños de cosas, te puedo decir, de animaciones o puestas en escena, eso lo hacen todos, ¿eh? Lo han hecho el del Ring también. Y es algo que luego no ves in-game. Pero está maquetado para eso. Al final, aunque el marketing sea algo que también pueda perjudicar mucho a la hora de vender el juego, porque luego la gente dice, esto no es lo que era. Bueno, pero también se necesita, ¿no? Porque al final tienes que vender el juego, ¿sabes? Helldivers tuvo que pagar una pasta para hacer un anuncio de marketing. Pero luego el juego vendió porque lo que intentaron es no mostrar mucho el gameplay para que la gente dijese, wow, qué guapo, ¿no? ¿Cómo es esto frenético? Pero aún así el marketing es algo crucial, porque tienes que vender. O sea, tiene que haber una balanza en todo esto. Muy bien, gracias. Pues Vicente, no se oye. Ahora sí, ¿no? Sí, a ver, Ahora sí tengo un problema. se oye regular, pero bueno. ¿Ahora? Bueno, Se oye regular. primero, con la música Perdona, Vicente, es que se oye fatal, porque se oye la voz distorsionada. ¿Podrías escribirlo quizás mejor? Sí. Vale, pues mientras Vicente escribe, voy a leer lo que comentaba por aquí también Clivis. Bueno, perdona que no lea bien tu nombre, ¿vale? Clivis. Dice, hay una nueva tendencia gráfica estilizada con luz realista que está generando un subgénero visual de juegos indie. Todo salió más o menos de Octopath Traveler. Square Enix lo llamó HD 2D. Es espectacular, a mí me encanta. Hay, por ejemplo, un chico español que está trabajando en un juego llamado Ezra. Os recomiendo mucho echarle un ojo a quienes no lo hayáis visto. El Ezra Es el ese comentario que de es Clivis. tiene como personajes como si fueran de Game Boy, ¿no? Pero es como un mundo en 3D. Está muy bien ese juego. Sí, sé cuál es. Muy bien. Si queréis añadir alguna cosa, porque si no, es que es un tema complejo porque, por ejemplo, nos estamos centrando mucho en la parte de lo visual, ¿no? Y realmente lo visual, bueno, yo creo que puede obedecer a ciertas modas y demás. Y a mí, por ejemplo, por romper una lanza a favor de los juegos hiperrealistas, digo yo, que no es que los defienda, pero precisamente no juego nada a este tipo de videojuegos. Pero decir, si yo soy jefe de una empresa, de un estudio, y salgo al mercado un juego de estos, o me sobra el dinero, o es porque creo que realmente van a funcionar. Y si funcionan es porque quiere decir que a la gente le gustan este tipo de videojuegos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué, por ejemplo? Porque yo de lo que habéis comentado, que luego sacaré las conclusiones, ¿no? De lo que habéis ido diciendo, pero es casi todo negativo. Y sí es verdad que, claro, la narrativa puede verse afectada, pero afectada por el
por el arte no tiene por qué. O sea, puede haber, independientemente del arte, la narrativa puede ser estupenda. Igual que ocurre con el cine, ¿no? Las películas de Marvel, pues o las películas de superhéroes en general, puede haber películas muy buenas de superhéroes con una buena narrativa y puede haber películas que no, que tengan de superhéroes que simplemente vayan a la parte efectista y que olviden la parte narrativa y se centren en en lo visual. Sí. Pues, Josema. Voy a saltar al trapo, he sido el primero. O sea, a mitad de pregunta ya estaba dándole a la... a ver, es que no es que esté mal. O sea, la cuestión es que si tú vas a hacer un juego fotorrealista, ¿no? Por ejemplo, y tú quieres que tu narrativa sea muy potente, si tus personajes hablan telepáticamente, tú vas a poder permitirte ahorrarte 3 o 4 millones de pavos porque no va a tener que tener lip sync. Y si tiene lip sync, con que abra la boca mientras hace así, no te va a valer porque te va a dar la sensación de que el juego es cutre. O sea, quiero decir, o sea, es muy exponencial todo lo que te va aportando. Entonces, hay juegos que utilizan esto a su favor, ¿no? Y yo que sé, estoy pensando en el Ruiner, que es un juego muy estilizado, pero que tiene unas texturas fotorrealistas, tiene una iluminación tal, pero luego te la mezcla con personajes de cómic. Creo que el fotorrealismo tiene un lugar, pero cuando hablamos de marketing o cuando hablamos de vender juegos, que al final, esto si queremos que sea sostenible, ¿no? Al final tú tienes que vender tu juego. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Puedes llegar el primero o puedes ser el mejor, ¿vale? Entonces, con un estilo artístico tú puedes llegar el primero. Con una mecánica tú puedes llegar el primero. Pero cuando tu juego es fotorrealista, no vas a ser el primero, ¿vale? Pero por lo menos en el estilo artístico. Y vas a tener que apostar por una dirección artística X, como ya se ha hecho muchas veces, ¿no? Hay juegos como el The Witcher, ¿no? Donde les ha salido bien porque haciendo una cosa relativamente genérica y genérica les ha salido bien porque la historia es muy buena, porque ponen el dinero donde toca, pero el coste es exponencial y empiezas a dejar de poder destacar. Entonces, ahora mismo haciendo juegos tienes que poder destacar en el mercado. Si tú no tienes una maquinaria brutal de marketing detrás, es muy difícil destacar con una cosa que se parece a otras cosas. Simplemente es muy difícil. Entonces, cuanto más juegos realistas hay, más difícil es destacar como un juego realista. Y ahora mismo llevamos, no sé cuántas veces se ha mencionado Red Dead Redemption 2. ¿Por qué todos mencionamos Red Dead Redemption 2? Porque es el último juego que sacó Rockstar al mercado y todos los tenemos como el benchmark, como el estándar de un conjunto realista. Ahora mismo cualquier juego realista que salga al mercado se compara con Red Dead Redemption 2 inmediatamente. Si es de mundo abierto, se compara inmediatamente. Tú ya no puedes mejorar lo que hace Red Dead Redemption 2, que fue un fracaso comercial comparado con GTA V, que lleva ya 4 consolas o 4 generaciones. Entonces, el fotorrealismo es un barco muy difícil con el que irte a la guerra. Sobre todo como indie. Como megacorporación es otro tema. Pero es un barco muy difícil con el que irte a pelear para que tu juego destaque. Perdón, me callo. Bueno, muy bien. Una cosa más. Es un milagro que una película de Marvel sea buena, porque es una megacorporación donde lo primero es que haya muchos CGIs, muchos efectos especiales, muchas peleas, y donde al guionista le dice, mira, tiene que haber una pelea en el minuto 1, tiene que haber otra pelea en la página 63, tiene que haber un no sé qué, no sé cuántos, este personaje tiene que salir muy guapo aquí, no sé, ¿sabes? Entonces es un milagro que una película de Marvel salga bien, igual que es un milagro que un AAA salga bien, porque la prioridad no es el juego o la película, la prioridad es vender. Muy bien. Gracias, Josema. Dani. Que yo lo que quería comentar No se te oye. ahora es la pequeña y mini tendencia a hacer cosas como remakes. No sé, esto comprar un remake, es coger un juego que se ve hiperrealista y lo pones más tal. Alguien estuvo haciendo uno de Bloodborne, dijo, pues, gráficos de Play 1. Y lo es como de Play 1. Es también como un llanto de nostalgia, ¿no? Una llamada de nostalgia, de decir, oye, ¿te acuerdas cuando jugabas a la Play 1 que los juegos eran más sencillos, con su narrativa más tranquila, con todo más tal? Es un llamamiento a esa gente. Y ahora que se hacen cada vez más juegos, que ya no es que sean remakes, sino que se basan en esa estética. Hay un par que ahora mismo, pues, unos hechos muy virales, Mouth Washing, que es de terror, que se ve como de Play 1. Y eso, pues, a la gente le llama mucha atención, le entra mucho por los ojos el
es de Play 1, pero no es de Play 1 de verdad, es como yo recuerdo la Play 1. Se ve mejor que un juego de Play 1, obviamente, porque hay más, la tecnología es mejor y las técnicas son mejores. Entonces, lo que dice Josema es verdad que cuando tú quieres competir en las grandes ligas de hiperrealismo, tienes que ser el más realista, tienes que ser el más tocho y tienes que ser el más gordo, más grande. Si no consigues eso, es mejor tirar por otra alternativa. Y ahora mismo, pues creo que en el indie tenemos eso, pixel art por un tubo, pixel art ahí mogollón, porque también hace ese llamamiento de nostalgia de Game Boy, de juegos más antiguos, de la NES, de antiguo para atrás. Y también ahora, pues para 3D, porque el realismo final se lleva más en el 3D, está viendo esa tendencia de hacer juegos que parecen de Play 1, que parecen de Play 2, que tienen como no solamente ya el estilizado, sino el hiperrealismo de una época pasada. Y creo que también es interesante visualizarlo porque algunos de esos juegos, al recrear la estética, también recrean mecánicas de la época y eso eran juegos, muchos de ellos que no eran jugablemente a día de hoy son bastante patatas, la verdad. Sobre todo pasa con Survival Horror, que quieren recrear el ambiente de Resident Evil o de Silent Hill antiguos y tú los juegas y a los mandos es una pesadilla, porque es que recrean totalmente no solamente la estética, sino también la jugabilidad. Y creo que eso también suele lastrar bastante a nivel jugable este tipo de videojuegos. Sin llegar a ser hiperrealista, ¿no? Pero intentando recrear esa nostalgia, ¿no? Es como demasiada nostalgia. O sea, a veces la nostalgia lo mata al juego. Totalmente. Muy bien. Esto, Carlos, si quieres, si no te importa, porfa, intervención corta y así puedo leer los últimos comentarios. Dale. Sí, vale. Pues lo que comentaba Vicente, ¿no? Dice un apunte extra, ¿no? A lo que hemos comentado, dice, creo que estáis pasando por alto la aleatoriedad que se está perdiendo. Se dice que se está perdiendo totalmente. Por ejemplo, en el juego Asteroides, que es totalmente aleatorio, nunca es igual. Al hacer hiperrealismo, pues necesitas una narrativa más estricta. Dice Vicente, tampoco creo demasiado en la narrativa por eso. Creo que los juegos aleatorios son más divertidos porque si la narrativa no es excepcional, te va a aburrir. Bueno, creo que es un apunte interesante con respecto a la narrativa, ¿no? Yo, como vengo del mundo de la literatura, pues para mí la narrativa es fundamental, pero claro, el otro día hablando con un diseñador narrativo, me comentaba que Candy Crush, que tiene una narrativa, también tiene gente de narrativa trabajando para ello. O sea que bueno, que todo tiene su narrativa y a lo mejor no entendemos perfectamente que la narrativa en los videojuegos puede ser ligeramente diferente a lo que es la narrativa en el cine, que se cuenta una historia o en un libro, ¿no? Si queréis responder al respecto de lo que comentaba Vicente sobre esta aleatoriedad. José. Una pregunta rápida. ¿Estamos hablando de la narrativa del Candy Crush? O sea, hemos llegado a... No. Esa es una cosa que yo decía que, vamos, que ningún juego es tiene carencias de narrativa. Siempre hay cierta narrativa, por supuesto, pero bueno, habrá más, como cualquier cosa, ¿no? Que habrá más o menos importancia o más incidencia en la narrativa que hoy otros. Pero bueno, no, quiero que comentéis al respecto si tenéis que comentar lo que comenta Vicente, que aclara, dice, se refiere a una narrativa no aleatoria. O sea, que le gusta más la aleatoriedad en un juego, por ejemplo. Yo quiero que David hable de esto porque es la persona que más conozco que hable del azar y de cómo el ser humano le pone es mi socio David. Guay. Bueno, a ver, muy rápido, para que haya más preguntas. Yo siempre pongo una balanza, y esto es algo que siempre estoy metiendo caña, ¿no? Del skill, ¿no? De cómo de buen jugador eres a el azar, ¿vale? Que el azar, a mí me encanta el concepto de azar, no porque de verdad no soy de tragaperras ni nada de eso, pero sí que todo lo que el ser humano no puede controlar le pone muy cachondo, ¿no? Como las físicas o como el amor o como mil otras cosas que no me quiero poner profundo. Pero Asteroids o juegos arcade del pasado, para mí tienen un esqueleto muy, muy bueno. Es decir, yo creo que necesitas una base para ser un juego y luego construir sobre eso. Y eso creo que los juegos de antes, pobres, no tenían gráficos, no tenían tal, pero la base era gameplay, ¿no? El concepto. A mí me gusta mucho trabajar sobre la gameplay y mira que me encanta el arte y la parte estética, pero
Por ejemplo, iba a poner antes un ejemplo que lo voy a recuperar ahora. Claro, Quantic Dream, ¿vale? Voy a sacar Quantic Dream, ¿vale? A mí el Beyond me gustó y el Detroit también, pero era como ver una peli, era como elige tu propia aventura, ¿no? Básicamente, con alguna mecánica y tal. Pero me acuerdo el anterior, ¿cómo se llamaba? Que eras como un detective. Espera, perdona. Heavy Rain. Vale, el Heavy Rain, guay, no sé qué, pero había un momento en que la mecánica era insuflarte porque tenías asma. Y era muy absurdo. Quiero decir, no tenía la mecánica del juego para mí es vital. Entonces, un Asteroids o un Tetris o este tipo de juegos que tienen el tema procedural, que tienen toda esta parte, yo creo que es muy importante que en un juego esté y creo que es... Si quitas esa parte de gameplay, de skill y de azar, ya no es un juego. Es un poco lo que pienso. Entonces, estoy bastante de acuerdo con Vicente. Creo que esa parte creo que es necesaria en un juego, para mí. Y cuando hablo de lo aleatorio o lo procedural es ¿por qué te gusta jugar al póker o por qué te gusta jugar al dominó o por qué te gusta tirar un dado si juegas a rol? ¿No? Hay una parte aleatoria que hace que el juego sea divertido y que la dopamina suba, no en plan mal, como el Candy Crush, que es para venderte, para quitarte el tiempo, sino para disfrutar un poco del proceso y volver un poco el gameplay. Siempre hablo de play, ¿no? El concepto inglés es actuar, es jugar, es poner una canción, es un concepto de, ¿no? Cuando un niño juega a ser médico o espadachín, está haciendo roleplay, ¿no? Es un poco todo lo mismo. He intentado ser muy rápido con muchos conceptos, perdonad, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, pues como ya estamos a punto de terminar, si queréis, Carlos y luego Clivis, y cerramos aquí las intervenciones, ¿vale? Carlos. Bueno, no, sí, ya con lo que han dicho, es verdad, se ha resumido bastante. O sea, iba a decir lo que estaba diciendo David, pero no, era también más ligado, lo de levantar la mano estaba ligado a lo que estábamos hablando en el otro tema, pero no quería añadir más en este. Vale, pues si quieres, Clivis. Sí, bueno, buenas, que no había hablado antes. Muy Que bueno. estábamos hablando mucho de a nivel visual, incluso hemos metido ahí en el tema auditivo y tal, pero solo hemos hablado un poco del realismo en el tema de interacción en físicas. Hasta ahora que ha hablado el chico de la pregunta antes, que ha dicho lo de la narrativa procedural o narrativa aleatoria. Y es que justo quería hablar de eso, de la narrativa procedural y tal, que bueno, que tiene una potencia brutal de cara a un futuro. No sé si habéis visto lo último que ha salido de la incorporación de LLMs de en plan ChatGPT y esto a los NPCs, que tiene un potencial brutal a nivel de misiones procedurales y... Bueno, estoy un poco nervioso, disculparme la voz ahí temblorosa y tal. No, que muy pongo bien, muy nervioso bien. enseguida. Y nada, que era eso, que quería puntualizar eso de el tema de interacción a nivel de realismo. Que se ha hablado de la física, pero de nivel de físicas de líquidos, de ragdolls o yo qué sé, de efectos, incluso efectos de lluvia o cosas de estas, pero no estábamos hablando a nivel de interacción con los NPCs de la IA o de la narrativa, vaya. Vale, pues muchas gracias, Clivis, por tu intervención y por derivar el tema en este sentido. Muy bien. Josema, si quieres comentar al Sí. respecto. Yo estoy a tope con esto. Yo como sé que la charla está más orientada un poco al tema del arte y tal, yo he intentado no meterme aquí, pero me das una oportunidad de puta madre para... No, para- a ver, perdona, está enfocada al arte porque lo habéis enfocado vosotros. Puede ser. Puede ser. No, esto que comentas es muy interesante. Al final, cuando hablamos de realismo, nunca es realismo. Estos son videojuegos. Entonces, siempre es un realismo fingido. No, esto es un truco, ¿no? Como un mago, porque al final esto es una serie de polígonos y de píxeles y de tal, ¿no? Es cómo los pones juntos para que esto tenga una sensación de realismo, ya sea con un arte más realista o menos realista. El tema que abren las LLMs y cosas así me parece súper interesante, pero también me parece súper peligroso. Me parece que
cuando de repente todos los personajes de un videojuego tengan su propia backstory y tengan su propia tal, y de repente te empiecen a soltar un rollo macabeo, pero el juego se pare, porque tú te dedicas ahí a hablar con la panadera y a lo mejor por las risas, porque al final esto de entrada va a ser todo risas, pero ahí es donde el storytelling realmente, donde la mano del storyteller va a tener mucha caña, porque cuando tú escribes un guión, es importante que los personajes parezcan que existen, pero es muy importante que los personajes se muevan en un conflicto que tú te creas, pero donde todo se mueve en una dirección, ¿no? Entonces, quiero decir, la mano invisible te lleva para que lo que pase en la historia sea impredecible pero inevitable, ¿no? Esto es como la magia del guión. Cuando tú consigues eso, consigues el, ¡ah! ¡Ostras! Claro, lo han matado. Claro, es que no, ¿sabes? Entonces tienes esa conexión súper fuerte con la historia. Entonces, a mí me da un poco de terror cuando de repente todo el mundo diga, ¡buah! Tengo 1500 personajes y son súper realistas y tienen su backstory. Llevo 2 años escribiendo su backstory y de repente la historia se pare y no se mueva, ¿no? Porque al final el storytelling es otra cosa. Entonces, todo lo que hacemos, da igual qué aspecto tenga, es una ilusión de realidad. O sea, estamos literalmente contando una mentira que tú te creas, ¿no? Eso da igual si es cine, si es animación, si es videojuego. Entonces, al final todo esto, llevándolo a un nivel muy arriba, es cómo utilizamos las técnicas en nuestra mano para crear algo en el jugador que sea real para ellos. Que lloren, que rían, que sufran, que tengan un desafío. Esa emoción es la que tiene que ser real. Cómo lo consigas, cómo hagas el truco, ¿no? Creo que es la movida. Y cuanto más procedural y cuanto más IA y más todo haya, vamos a encontrarnos más juegos que van a empezar como el lanzamiento de No Man's Sky, donde todo el mundo quiso devolver el juego y dijo, sí, muchos planetas, pero aquí no se hace nada. Cuando tengamos la próxima ola de RPGs donde puedes pasar 300 horas hablando con panaderos y tal, no sé qué, pero no hay nadie que sepa contar una historia detrás. Digamos, vaya mierda, los RPGs y el mundo abierto es un coñazo. No es que sea recadero, es que literalmente estoy en el mall, estoy encerrado en el mall, lleno de NPCs y puedo parar a todos. ¿Y ahora qué? Me pego un tiro. Entonces, hay un tema con el realismo porque el realismo siempre tiene que ser fingido. Es muy importante que al final la experiencia esté llevada a una experiencia emocionante, y si no, estás perdido. Mi opinión personal. Muy bien, gracias, Josema. David, al respecto, ¿verdad? No se te oye. Estás muteado. Sí, no se te oye. Perdón, no sé si habéis Ahora. probado Carácter AI de Google. Yo aquí con Josema estoy de acuerdo y en desacuerdo, perdón, Josema, pero creo que si tú creas un entorno muy bien construido, creo que sí que se pueden hacer algunos NPCs interesantes, pero como es algo nuevo, habrá que esperar, pero os recomiendo meteros en Carácter AI y pillar un personaje famoso y llamarle por teléfono, porque es muy loco. El otro día estuve hablando con Einstein. Os lo recomiendo que lo hagáis. Es gratis, entráis, le llamáis a quien queráis y claro, cuando hay un contexto, el Machine Learning tiene muchas cosas para hacer. Pero obviamente lo principal es crear el mundo. Luego lo otro es superficial también. Estoy de acuerdo ahí con Josema que si no creas el mundo del Señor de los Anillos no puedes meter un NPC. El panadero del Señor de los Anillos no es lo mismo que el panadero de, no sé, Pulp Fiction. Ya está. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Daniel, ¿alguna cosa al respecto de este tema? Pues yo iba a decir que hay un juego muy interesante que es el Kenshi, que lo que hace es que tú no eres el centro del mundo, en plan tú no mueves el mundo ni el juego ni nada, sino que el mundo evoluciona y cambia
por sí solo, en plan, tiene sus propias interacciones, según qué cosas ocurran, pues te afectan a ti o no y demás. Y si tú también haces algo importante o no, puede afectar mucho o nada. ¿Sabes? En plan, yo qué sé, tienes una pelea del bar, en un bar, pues a lo mejor en ese bar pues te echan. Y a lo mejor en la ciudad pues no te van a tener mucho en cuenta lo que sea. O si eres un bandido y estás atracando en una zona, en una ruta comercial, a lo mejor a la ciudad le afecta, la invade una ciudad vecina o lo que sea, ¿sabes? En plan, es como aleatorio, no te lo esperas, pero estás influyendo mucho en esa aleatoriedad, en plan, estás creando una historia propia, y entonces todos los jugadores que tengan ese juego tienen su propia historia, sus propios cambios en el mundo, y eso me parece bastante guay. Muy No bien, sé si muy se ha bien. Pues, entendido, es que... pues guay, guay. Gracias por el apunte porque, mira, es un juego que yo, la verdad, no conocía. O sea que, pues terminamos aquí, chicos. Que simplemente como conclusiones deciros, bueno, es verdad que nos hemos centrado más en el arte, aunque es en esta última recta final que se ha abierto ahí un melón súper interesante que, bueno, que se podría dejar para otro tema, ¿no? Que es la parte de narrativa y las mecánicas de los videojuegos, cómo afecta eso hoy en día, que se mete mucho también en el mundo real, si se abusa mucho, si no, la aleatoriedad de los juegos o la intervención de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso en las conversaciones que se mantienen hoy en día en muchos juegos y demás. Y bueno, más o menos yo creo que hemos comentado que las limitaciones, ¿no? Que tiene este hiperrealismo, sobre todo las limitaciones técnicas, y ya quizás el abuso excesivo de esto que parezca realista y se olvidan pues otros temas como una cierta coherencia en la narrativa del juego. Y yo creo que coincidimos todos un poquito en que, bueno, coincidimos bastante en que los juegos con un estilo más estilizado, o sea que el estilizado siempre abre más puertas a la creatividad y que nos gusta más en general a los que estamos por aquí. Es verdad que también David había comentado algo sobre, bueno, ya no nos da tiempo, pero yo quiero dejarlo aquí al final. El tema de las IAs en el realismo, que comentó que las IAs se van a comer al realismo tarde o temprano. Es ahí un tema también súper chulo. Pero bueno, en general, ¿no? Todo es lo que se dice que la inteligencia artificial, todo lo que sea la parte técnica, pues un poquito la va a ir supliendo. Que bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno. Y nada más, simplemente, oye, agradeceros a todos, Carlos, Dani, Josema, David, agradeceros un montón el hecho de que hayáis estado aquí, hayáis participado. También agradeceros a todos vosotros que habéis venido a escuchar, habéis intervenido. Y simplemente, bueno, recordaros también que desde la escuela que cualquier cosa, bueno, recordaros que las plazas que tenemos abiertas, ¿no? Para la próxima convocatoria ahora en junio, espero que saquemos el vídeo de esta mesa redonda para antes de Navidad, y así que se pueda difundir y que la gente yo es un tema que la verdad no había pensado al respecto, me parece muy interesante y creo que puede ser muy útil para otra gente que guste de los videojuegos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y muchísima suerte en todos los proyectos en los que estéis metidos, en los que estéis implicados. Un abrazote y nos vamos viendo pronto. Muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Venga, chao, chicos. Muchas gracias. Saludos. Gracias.